Policía condenado vive abrazar a su hija pequeña por la última vez y revela un secreto chocante. El frío metal de las rejas resonaba en el silencio opresor de la prisión de máxima seguridad. Ricardo, un hombre que una vez fue respetado en su comunidad, ahora se encontraba encadenado por decisiones que lo habían llevado a un abismo sin retorno. Un policía condenado por corrupción y asesinato, un nombre abominado en cada esquina, en cada susurro que lo mencionaba, con el último aliento de libertad. Había solicitado una reunión con su pequeña hija, Clara. Su último deseo era abrazarla, un momento que prometía ser el más doloroso y revelador de su vida. Las paredes grises de la celda parecían encerrar su corazón. La idea de verla lo llenaba de ansiedad y de miedo. ¿Qué debía decirle? Sabía que su vida estaba marcada por un oscuro secreto. Algo que podría romper la imagen que su hija tenía de él. Se imaginaba su rostro, pequeño e inocente, lleno de amor y confianza. Pero también sabía que cada minuto se acercaba a ese encuentro cargado de verdad. Mientras tanto, el detective Gómez, obsesionado con el caso, no podía dejar de pensar en la inocencia de Ricardo. Años de investigaciones frustradas lo llevaban a ese instante crítico. Su instinto le decía que había algo más profundo, una red de corrupción que se tejía, lo que podía liberar a Ricardo o encadenarlo para siempre. La búsqueda de pruebas lo había llevado hasta allí, en la puerta de la prisión, esperando el momento justo para confrontar al hombre que había caído en desgracia. Clara, de solo 8 años, empezaba a recibir fragmentos de una historia que alguien había dejado caer. Dibujos anónimos con garabatos que hablaban de traiciones y secretos. Su curiosidad la empujaba a hacer preguntas, pero su madre decía que todo lo que necesitaba saber era que su padre estaba allí, cumpliendo con su tiempo en el castigo. No entendía por qué. Sus pequeños ojos, llenos de inocencia, no podían vislumbrar la oscuridad que envolvía a su padre. ¿Por qué tenía que estar ahí? La fecha de la visita se acercaba, y la angustia en el pecho de Ricardo crecía. Sabía que las palabras que saldrían de su boca podrían cambiarlo todo. Podrían liberar a su hija del peso de su legado. Pero, ¿a qué costo? Las sombras del pasado lo atormentaban, recordándole cada uno de sus errores, cada decisión equivocada que lo había llevado a ese punto sin retorno. Ese día, mientras se preparaba para el abrazo, escuchó el eco de pasos firmes. Era el detective Gómez, decidido a descubrir la verdad, o al menos a hacerle justicia a la memoria de un amigo caído. Su mirada estaba fija, profunda, como si pudiera ver más allá de las rejas, más allá de la culpa, buscando el resquicio de esperanza que Ricardo había olvidado. ¿Está Ricardo listo para confesar su secreto y arriesgar la inocencia de Clara por su propia redención? La tensión en esa celda se palpaba. El tiempo corría. Cada segundo podía ser decisivo. Un abrazo, un secreto y un futuro incierto esperaban tras esas puertas. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal.
No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El tiempo parecía detenido en la celda. Ricardo respiraba con dificultad, sintiendo el nudo en su garganta. El eco de pasos firmes lo sacó de sus pensamientos. El detective Gómez se acercaba, con una intensidad en la mirada que podía cortar el aire denso de la prisión. Ricardo sabía que ese encuentro podía cambiar todo, y no solo su vida. Clara estaba a punto de entrar. La puerta de acero chirrió al abrirse, y con cada segundo, su corazón se precipitaba más. Ella apareció, pequeña y vulnerable, con su cabello suelto que caía sobre sus hombros. Sus ojos grandes y llenos de esperanza lo miraban. Era un abrazo del pasado que se colisionaría con el oscuro presente. «Oh, papá», dijo Clara con esa voz dulce que a Ricardo le hacía olvidar su condena, aunque solo por un instante. Se lanzaba hacia él y los brazos de Ricardo se abrieron de forma involuntaria. Fue un momento hermoso, pero también doloroso. Mientras la sostenía, el tiempo de la cárcel desapareció. Solo existían ellos dos. Pero apenas se soltaron, el mundo vuelto gris volvió a restringirlos. El detective Gómez observó la escena. Su corazón se acelera al recordar el juramento que hizo. Descubrir la verdad oculta. Entonces un sonido rompió la atmósfera. Un golpe fuerte, como un trueno. Segundos después, la puerta corrediza de la celda se cerró repentinamente, atrayendo la atención de todos. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese ruido no era normal. De repente la oscuridad se apoderó de la celda. Las luces parpadearon y un grito desgarrador resonó desde el pasillo. «Al suelo, sujétense». Se escuchó el sonido de pasos apresurados y el eco de balas en la distancia. Algo horrible estaba sucediendo. Un motín. Los demás prisioneros estaban levantándose. Gritos y caos llenaban el aire. Clara retrocedió, buscando refugio detrás de su padre. «Papá, tengo miedo». La inocencia en sus ojos desgarraba el alma de Ricardo. Fue entonces cuando él hizo un descubrimiento devastador. En medio de toda la confusión, un hombre con un pasamontañas pasó frente a ellos, sosteniendo una pistola, la que apuntaba directo hacia el pecho del detective Gómez. «Déjanos salir», exigió, con una voz grave que resonaba como la muerte misma. Pero lo más impactante llegó cuando el hombre hizo una seña. Ricardo, helado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada del hombre se cruzó con la del detective y en un instante todo cobró sentido. «No sabía que estabas aquí, Gómez. Creí que te habías alejado del juego», dijo Ricardo apenas en un susurro. ¿Era posible que ese motín estuviera relacionado con el oscuro secreto que guardaba? Las relaciones se desplomaban. Gómez, que había estado detrás de la verdad de Ricardo, ahora se veía atrapado en un caos que amenazaba no solo su vida, sino también la inocente Clara, quien permanecía cerca. «Ricardo, ¿qué sabes?». La voz de Gómez se elevó por encima del estruendo. Antes de que pudiera responder, un disparo resonó, disparando el tiempo hacia adelante. La celda, la inocente niña, los misterios ocultos,
todo se amalgamó con la confusión. Un silencio helado, mientras la mirada de todos se apresuraba al incidente que había transformado su realidad. La vida de Ricardo, la salvación de Clara y la búsqueda de la verdad de Gómez estaban ahora entrelazadas en un instante de pura adrenalina y horror. Quedaban frágiles, dependiendo del giro inesperado de aquel fatídico momento. ¿Qué secretos se desmoronarían? ¿Qué verdad saldría a la luz? La niebla del caos se acercaba, y ya nada sería igual. El silencio se interrumpió por un disparo. Todo se detuvo. Los ecos del caos parecían distorsionarse, mientras la atención convergía hacia el lugar del impacto. Clara se aferró a su padre, y Ricardo sintió que el corazón se le detenía. La escena frente a él comenzó a volverse borrosa. Gómez cayó, y su cuerpo se desplomó hacia un lado, como un muñeco de trapo. Ricardo miró horrorizado. La mano de Clara temblaba. «Papá, ¿qué está pasando?» Sin pensar, Ricardo se lanzó hacia el detective, su instinto paternal apoderándose de él. Sostuvo a Gómez, pero el hombre estaba pálido, respirando con dificultad. Era un momento absoluto de descontrol. Los gritos de los prisioneros se transformaron en un rugido ensordecedor, pero todo lo que Ricardo podía escuchar era el temblor de su propia respiración. Estaba al borde del colapso. De repente, el hombre con el pasamontañas miró hacia el fondo de la celda. Se sentía amenazado, y en un giro inesperado, apuntó su arma hacia Clara. «¡Aléjate de él!», gritó. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. Ricardo se interponía entre su hija y el peligro inminente. Ella no podía entender la gravedad de la situación. Su mente infantil estaba atrapada entre el miedo y la confusión. Pero en ese instante, el caos palpitante se transformó en una revelación desgarradora. Ricardo conocía al atacante. Era David, un ex compañero de la fuerza. Las memorias de la traición emergieron en su mente de inmediato. David había sido despedido tras una investigación que Ricardo encubrió. Era el mismo hombre que había estado detrás de la corrupción, que lo había arrastrado a la ruina. «David, no. ¿Qué te ha pasado?» Ricardo podía sentir el horror en su pecho. Las palabras cargaban una mezcla de incredulidad y miedo. Pero su ex compañero no era el mismo. Había una locura en sus ojos que lo diferenciaba del hombre que había estado a su lado. «Es tu culpa, Ricardo. Diseñaste todo. Te creías el héroe y todo fue un engaño. Ahora es tu hija quien paga. Estás equivocado. La verdad no es la que piensas», gritó Ricardo, deseando poder deshacer el tiempo y volver a ese primer momento, antes de la caída. Clara lo miraba, incapaz de procesar el peligro. Ricardo sintió que iba a romperse. Podía perder a su hija a causa de un error que no había cometido solo él. Mientras las luces parpadeaban por la tensión de la situación, un segundo disparo resonó. Esta vez venía del ala opuesta de la prisión. La multitud de prisioneros se inquietó. Un nuevo peligro surgió, como un espectro. Ricardo miró a Clara. Sus ojos se encontraron en un vínculo silencioso de amor y miedo. Ella era su razón de vivir, su última esperanza, y todo podría desmoronarse en cuestión de segundos. Gómez intentaba levantarse, su rostro demacrado y lleno de sorpresa.
El detective necesitaba respuestas. «Ricardo, ¿qué está pasando?». La voz de Gómez, debilitada, pedía respuestas que Ricardo no tenía. La confusión reinaba en el aire, y el caos envolvía la celda como una tormenta de sombras. Clara, con lágrimas en los ojos, apretó su mano. En un giro aún más desgarrador, un grupo de prisioneros apareció al final del corredor, armados y furiosos. Eran aliados de David, los que habían sido sus compañeros en el juego del que Ricardo parecía haber escapado. «Fuera del camino, Ricardo. No vamos a permitir que te lleven a un lugar seguro». La crueldad de sus rostros reflejaba el infierno que se desataba. La realidad estaba abrumando a Ricardo en su totalidad. Había sido un peón, y la vida que había sentido que controlaba se deslizaba entre sus dedos. El tiempo corrió entre ellos. Miradas aterradas compartían el mismo destino. ¿Qué iba a pasar? ¿Podrían salir con vida de allí? La vida de Clara colgaba de un hilo. La verdad se oscurecía, y el caos era inminente. La lucha por la supervivencia apenas comenzaba, y todo lo que Ricardo había creído se transformaba en humo. Un golpe seco resonó en la celda. Más disparos se escucharon, y el destino de todos los presentes pugnaba por desvanecerse. ¿Podría Ricardo salvar a su hija de todo lo que venía? ¿O se desmoronaría la última esperanza en preservar su inocencia? La historia se retorcía. La verdad esperaba en la penumbra, deseando ser revelada. El silencio que siguió al disparo se sentía pesado, como si el aire mismo hubiera sido succionado fuera de la celda. Ricardo sintió que el tiempo se detuvo. La mirada de Clara era una mezcla de confusión y terror, y dentro de él un grito desgarrador comenzaba a emerger. «Papá», su voz era un eco angustiado, llenando el espacio vacío. De repente, un segundo disparo resonó, y esta vez el hombre con el pasamontañas cayó al suelo, impactado. Su rostro, antes lleno de rabia, ahora reflejaba sorpresa y frustración, mientras su cuerpo se desmoronaba. Todo se volvió un loco torbellino. Los prisioneros que antes estaban enfurecidos, ahora miraban con una mezcla de miedo y asombro. Clara, aún inmóvil, seguía aferrada a la chaqueta de su padre. Ricardo miró a su alrededor. Gómez seguía en el suelo, luchando por respirar, y el caos comenzaba a desvanecerse gradualmente. Pero, ¿quién había disparado? Miró hacia el extremo de la celda, donde dos guardias de seguridad, finalmente alertados por el estruendo, se acercaban empujando a otros prisioneros hacia un rincón. Uno de ellos era un viejo conocido, el sargento Martínez, quien había trabajado con él en el pasado. «Venganza, eso es lo que buscan», gritó el sargento. Su voz resonaba en la habitación, pero Ricardo no podía concentrarse en nada más que en Clara. Pero luego algo hizo que su corazón se detuviera. La mirada de David, el ex compañero, estaba fija en Gómez, pero no era rabia lo que veía. Era reconocimiento, confusión. «¿Eres tú?», murmuró David. En ese instante, el mundo pareció congelarse nuevamente. Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. «Me engañaste. Fuiste tú», exclamó David, señalando a Gómez. Las palabras llenaron la celda como un veneno. Ricardo miró a Gómez, quien soltó una risa amarga. La verdad había surgido de la oscuridad, como un monstruo que había permanecido oculto por años.
No soy quien tú piensas, Ricardo. La verdad siempre fue un juego, y tú nunca supiste las reglas. Esa simple declaración hizo que el mundo de Ricardo se tambaleara. ¿Qué estaba diciendo? Él creía que conocía a Gómez, que lo entendía y que había trabajado por un cambio. Pero lo que escuchaba era traición en su forma más cruda. Clara, aterrorizada, aún se sostenía de su padre. «Papá, ¿qué pasa?» Su voz era un susurro temeroso. El sargento Martínez, al ver la desesperación de la pequeña, se acercó rápidamente, pero fue frenado por un grito de uno de los prisioneros. «¡No te acerques! ¡Estás en peligro!» Ricardo sintió un nudo en el estómago. No solo confiaba en Gómez, sino que también había puesto su fe en el sistema. Y ahora, todos los cimientos que creía sólidos comenzaron a derrumbarse. Un juego oscuro, una red de mentiras, y su hija en medio de todo el caos. Pero el golpe más fuerte llegó cuando David se movió, arrodillado. En lugar de atacar, comenzó a reír, una risa maníaca que helaba la sangre. ¡Wow! ¡Qué divertido es ver cómo un héroe se convierte en villano! La verdad es que todos estamos atrapados aquí por las decisiones de hombres como tú, Ricardo. Todos son piezas de un tablero que creían controlar. Con un movimiento rápido, David sacó un dispositivo pequeño de su chaqueta y lo levantó entre ellos. Esto es lo que controla el sistema de seguridad y lo que me permitirá salir de aquí con Clara. El rostro de Ricardo se palideció. No, lo que haces es un error. Clara no debe involucrarse en esto. Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando David sonrió descontroladamente. Te voy a mostrar una verdad que nunca supiste. El verdadero secreto de tu condena está aquí mismo. Anticipó el chispazo de la detonación, y súbitamente una explosión estalló en la parte trasera de la celda. El estruendo lo envió volando hacia atrás, y todo se oscureció. Cuando la luz regresó, la celda estaba destrozada, y el estruendo del acero retumbaba por todas partes. Ricardo se dio cuenta de que la realidad había cambiado para siempre. Clara, aún a su lado, mostraba una expresión de horror, pero el verdadero terror estaba en el rostro de aquellos que cayeron. David había perdido la razón completamente, y ahora todo lo que conocía se evaporaba. La verdad, una vez más, se escondía entre las sombras de una nueva catástrofe. ¿Podría salvar a Clara de este desastre? ¿Qué otra verdad se revelaría en este caos? Todo era incierto, y el futuro se tornaba oscuro. La última esperanza parecía desvanecerse. El caos seguía desatado en la celda. Ricardo y Clara estaban en medio de una tormenta, rodeados de gritos y disparos que resonaban como ecos de un pasado que nunca parecía dejarlo. El cuerpo de David yacía en el suelo, y la presencia desenfrenada de prisioneros desesperados transformaba el lugar en un escenario de horror. Ricardo respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago. «¡Cla! ¡Ven aquí!», gritó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Pero fue en ese instante, justo cuando sentía que el mundo se desmoronaba, que una figura emergió entre las sombras del caos, empujando a los prisioneros. Como si fueran hojas de papel, era Julia, la madre de Clara. Sabía que el amor de una madre podía ser inquebrantable, pero en ese momento su presencia era un rayo de luz en medio de la oscuridad. «¡Clara!», gritó, corriendo hacia su hija.
Ricardo no lo podía creer. ¿Cómo había llegado aquí? Julia había estado lejos, distante tras toda la tormenta que había causado el escándalo de su vida. Las miradas se entrelazaron. La desesperación ocurrió en un instante. Entonces, el miedo se apoderó de él. No, no puedes estar aquí, le advirtió, pero algo en sus ojos le decía que no había vuelta atrás. Ella es mi hija también, Ricardo, exclamó ella al mismo tiempo que se arrodillaba junto a Clara, quien estaba atrapada entre el miedo y la confusión. La escena era un torbellino de emociones. No sabía que esto pasaría, pero no puedo dejarte aquí, dijo Julia, mientras las lágrimas caían por su rostro. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, se sentía ahora quebrado. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Un tercer disparo estalló, esta vez no solo por parte de los prisioneros descontrolados. Un guardia, nervioso y asustado, había apretado el gatillo en medio del caos, dándose cuenta de que estaba a punto de perder el control por completo. El ruido resonó y el guardia cayó al suelo. Elena, una vieja amiga de Ricardo dentro de la prisión, se lanzó sobre el cuerpo herido. «¡Basta! Esto no es lo que queremos», gritó. Pero el sonido fue ahogado por los gritos. En ese momento la confusión se tornó en algo más oscuro. Julia se dio cuenta de que, de alguna manera, ella estaba en el centro de todo. Clara, todavía aferrada a su padre, miró a su madre con miedo. «¿Por qué está pasando esto, mami?». Era una pregunta que retumbaba en el corazón de todos. Pero en la confusión, la mirada de Julia se posó en Ricardo. «Siempre dijiste que sabías cómo resolverlo. ¿Dónde quedó ese hombre, Ricardo?». Las palabras le calaron hondo. Ricardo sintió un golpe en el pecho. Ella lo miraba con resentimiento, como si lo culpabilizara por todo. «No entiendo. No es mi culpa», exclamó. Pero la verdad era que, en medio del desastre, las cosas se habían salido de control y él había perdido el rumbo. De repente, otro disparo resonó, pero era diferente esta vez. Era el sonido de la puerta de la celda cediendo. La explosión de la cerradura anunció la llegada de un grupo de fuerzas especiales. Todo un equipo armado, preparados para recuperar el control de la situación. «¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaron. La realidad se desdibujó. El equipo avanzaba rápido, y el caos se convirtió en una imagen grotesca de quién realmente eran los prisioneros y los culpables. Ricardo se dio cuenta de que su pasado lo había atrapado. En un giro inesperado de los acontecimientos, Clara y Julia estaban arriesgando mucho por él. Y en ese mismo instante, su vida entera se desmoronaba en un instante. Las lealtades se ponían a prueba, y la verdad que había creído siempre se desdibujaba. Y luego, algo increíble pasó. Alguien entre las fuerzas especiales se giró, y Ricardo reconoció esa figura. Era su propio hermano, Alberto, con quien había perdido todo contacto después de su condena. La mirada de Alberto era fría, y entre el caos, él no vino a salvarlo, vino a capturarlo y llevarlo lejos una vez más. «Ricardo, suéltalos, no tienes a dónde ir», gritó Alberto, y con esto, el mundo de Ricardo se desmoronó aún más. Malinterpretaciones, traiciones y un pasado oscuro. ¿Podría realmente salir de esta? ¿Cuánto más podía perder antes de que todo se apagara? La mirada de Clara lo buscaba con inocencia, la de Julia con desesperanza.
Pero, en ese momento de revelación, no supo qué hacer. La vida se cerraba en torno a él, y el futuro se tornaba oscuro. La respuesta a lo que realmente significaba el amor y la verdad se desvanecía. Todo era un juego en el que nunca había querido participar, y ahora se encontraba en el tablero, justo en el centro de la tormenta. El caos seguía desatado en la celda. Ricardo y Clara estaban en medio de una tormenta, rodeados de gritos y disparos que resonaban como ecos de un pasado que nunca parecía dejarlo. El cuerpo de David yacía en el suelo, y la presencia desenfrenada de prisioneros desesperados transformaba el lugar en un escenario de horror. Ricardo respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago. Y Clara, «Ven aquí», gritó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Pero fue en ese instante, justo cuando sentía que el mundo se desmoronaba, que una figura emergió entre las sombras del caos, empujando a los prisioneros como si fueran hojas de papel. Era Julia, la madre de Clara. Sabía que el amor de una madre podía ser inquebrantable, pero en ese momento su presencia era un rayo de luz en medio de la oscuridad. «¡Clara!», gritó, corriendo hacia su hija. Ricardo no lo podía creer. ¿Cómo había llegado aquí? Julia había estado lejos, distante tras toda la tormenta que había causado el escándalo de su vida. Las miradas se entrelazaron. La desesperación ocurrió en un instante. Entonces, el miedo se apoderó de él. «No, no puedes estar aquí», le advirtió, pero algo en sus ojos le decía que no había vuelta atrás. «Ella es mi hija también, Ricardo», exclamó ella al mismo tiempo que se arrodillaba junto a Clara, quien estaba atrapada entre el miedo y la confusión. La escena era un torbellino de emociones. «No sabía que esto pasaría, pero no puedo dejarte aquí», dijo Julia, mientras las lágrimas caían por su rostro. El golpe más fuerte llegó cuando el sonido de otro disparo resonó. Esta vez el guardia, nervioso y asustado, había apretado el gatillo en medio del caos. En un instante, el cuerpo de Julia se tambaleó y cayó, como si el tiempo se detuviera, y la celda se llenó de un silencio helado. «¡No!», gritaron Ricardo y Clara al unísono, el horror estampado en sus rostros. Ricardo se arrodilló junto a su exesposa. El miedo y la impotencia le apretaban el pecho. Las lágrimas de Clara brotaron, mientras gritaba, «¡Mamá, despierta!». La escena estallaba en un torbellino de desesperación. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, se desvanecía en un instante atroz. Pero entonces, un nuevo grito rompió el aire. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». Un grupo de fuerzas especiales entró en la celda. Con armas en mano y miradas decididas, avanzaron rápidamente, mientras los prisioneros, heridos y confundidos, se dispersaban. El sargento Martínez fue uno de los primeros en abalanzarse hacia la escena, y Ricardo, temblando de miedo, lo miró buscando respuestas. «Ricardo, ¿qué hiciste?», le lanzó. La confusión aumentaba. Mientras la sangre de Julia manchaba el suelo, Ricardo sentía que todo su mundo se desmoronaba. «No, no tengo nada que ver con esto». El descontrol se apoderó de él. Pero el sargento no escuchaba, y entonces todo cambió. Una figura apareció detrás de uno de los guardias, un hombre que había estado en las sombras. Con voz grave y segura, dijo, «Es hora de que sepas la verdad, Ricardo». El rostro del hombre, medio cubierto,
Le era familiar. La realidad le golpeó como un puño. Era Matías, su viejo amigo de la policía, el mismo que había desaparecido en el mismo escándalo que había llevado a Ricardo a la cárcel. «¿Matías? ¿Eres tú?» La incredulidad se mezclaba con el pánico. «¿Qué haces aquí?» «Estaba buscando respuestas, hermano. No fue solo un juego», reveló, acercándose lentamente. «Julia no era solo tu exesposa, Ricardo. Ella está involucrada en todo esto. Su muerte está relacionada con algo más grande». Las palabras resonaron en la celda. Clara, aferrada a su padre, miraba con ojos llenos de confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ricardo, el corazón latiendo fuerte. «Tu condena, el escándalo, todo fue una trampa». No todo lo que creía saber era cierto. Matías continuó. Y la respiración de Ricardo se volvió pesada, como si cada palabra lo empujara hacia un abismo más profundo. Los traidores están en el sistema, y ellos siempre supieron cómo jugar. Los ecos de sus confesiones llenaban la habitación, y de repente todo giró a su alrededor. Un miedo helado le recorrió la espalda mientras el impacto de sus palabras se asentaba en su corazón. ¿Quién más estuvo involucrado? Lo sabrás pronto, pero ahora. Matías habló, pero fue interrumpido por un fuerte retumbido que hizo temblar las paredes. Era el sonido de una explosión. Las luces comenzaron a parpadear y el caos retumbaba una vez más. La celda se llenó de humo y el tiempo parecía desvanecerse. Ricardo miró a su hija y a su exesposa en el suelo. «Clara, tenemos que salir de aquí», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las sombras del pasado volvían a atraparlo, y en medio de la confusión, la verdad se filtraba lentamente, disolviéndose como un eco lejano. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo disparo resonó a su lado, y una hoz conocida gritó. «No dejen que escape». Era Alberto, su hermano, que había llegado para cerrar el círculo. «Ricardo, tú eres el culpable», afirmó Alberto con furia. Y así mientras el caos lo consumía, todas las lealtades, todos los secretos comenzaron a desmoronarse en un solo instante, dejando a Ricardo atrapado en un juego mortal del que no podía escapar. La realidad se fracturaba en 1000 pedazos y, a medida que la confusión se desataba, la única pregunta que quedó en el aire fue: ¿quién era realmente el enemigo y a quién podía confiar? La oscuridad del futuro lo engullía y el misterio seguía en pie. El caos seguía desatado en la celda. Ricardo miraba a su alrededor, completamente aturdido. La voz de Matías resonaba en su mente. «Julia no era solo tu exesposa, Ricardo. Ella está involucrada en todo esto». Todo se movía demasiado rápido. Las miradas de sus compañeros, de Clara, de todos ellos parecían estar enfocadas en él. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz temblaba. Pero antes de que Matías pudiera responder, un segundo disparo resonó, dejando un silencio helado que llenó el aire. Ricardo sintió que el corazón se le paraba. Todos giraron hacia la dirección del sonido y vio a Julia, su exesposa, caer al suelo, su cuerpo inerte. Su mundo se desmoronó. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. El caos se convirtió en un torbellino. La gente se empujaba entre gritos y llantos. «Clara, aléjate», le gritaron. Pero no podía pensar en nada más que en Julia. Se arrodilló junto a su exesposa, sosteniendo su cabeza. «Despierta, por favor». Pero no había respuesta. La realidad lo golpeó como un puño en el estómago.
Era un horror. Su mirada se llenó de lágrimas. En un momento, el suelo bajo sus pies se convirtió en un abismo. Las fuerzas especiales entraron, armas listas, ordenando a todos a tirarse al suelo. El caos de la celda se volvió más intenso. Ricardo no podía apartar la vista de Julia. Tenía que haber algo que hacer, una forma de revertirlo, pero la desesperación le llenaba el pecho. El grito de su hija detrás de él le hizo volver la cabeza. «¡Papá, mamá!». Clara estaba en shock, mirando con ojos desorbitados. Mamá no puede estar muerta. Su voz era un susurro quebrado. La imagen de su hija llorando se le quedó grabada en la mente. Cada lágrima, cada grito era un puñal en su corazón. Entre la confusión, Alberto, su hermano, apareció como un fantasma. «Te dije que no saldrías de allí. ¡Es tu culpa!». Su mirada fría hizo que Ricardo sintiera que lo ahogaban. «No tienes idea de lo que está pasando. No soy el villano aquí», gritó. Pero las palabras no parecían llegarle. El tiempo se ralentizaba. La figura de Matías se alternaba con los recuerdos de su vida con Julia. «Matías, tú sabías, tú también estuviste involucrado». La revelación surcada de ira hizo eco, pero justo cuando creía que todo se desmoronaba, Matías dio un paso adelante. Su expresión se volvió grave. «Hay algo que no te he contado, algo que cambiará todo». El aire se volvió denso. Ricardo sintió que el mundo se detenía. «¿Qué es?». La voz le temblaba. Matías miró a su alrededor antes de susurrar. «Clara, ella no es tu hija». El silencio fue ensordecedor. Las palabras de Matías fueron como un tiro en la cabeza. Ricardo sintió que su estómago se hundía. «No, no puedes decir eso. Es verdad. Julia ocultó su verdadera paternidad. Tuvo un romance antes de conocerte. Clara no es tu hija». Todo el aire se escapó de los pulmones de Ricardo, como si el mismísimo suelo se hubiese abierto bajo sus pies. Miró a Clara, su pequeña, la única razón por la que había luchado, el único vínculo que lo mantenía aguantando el peso de su condena. Los sonidos del caos se esfumaron y el mundo se volvió borroso. «No puede ser. Clara es mi vida. No puede ser», gritó, lleno de desesperación, la imagen de su hija entre sus brazos desvaneciéndose. «Lo siento, Ricardo, pero es la verdad. Julia lo hizo para protegerla». Matías no terminó la frase. En un giro más, un segundo tiro sonó y un grito desgarrador llenó el aire. Mientras la celda se llenaba de humo, el caos se desataba nuevamente. ¿Era posible que todo lo que había construido se desmoronara por una mentira? Clara no solo era su hija, sino también su única esperanza, su única razón para seguir adelante. Pero ahora, la verdad lo golpeaba como un ladrillo. Las fuerzas especiales desplegaban estrategias para controlar a los prisioneros y a los demás que quedaban. La escena resultaba difícil de entender. Ricardo debió decidir entre su propia redención y la inocencia de una niña que no tenía culpa de nada. ¿Qué haría? La oscuridad que lo rodeaba era inminente, y justo cuando la desesperación lo abrazó por completo, las miradas de todos se centraron en él, exigiendo una respuesta desesperada. Lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón. ¿Y qué sucedería ahora? El caos seguía desatado en la celda.
Ricardo miraba a su alrededor, completamente aturdido. La voz de Matías resonaba en su mente. Julia no era solo tu exesposa, Ricardo. Ella está involucrada en todo esto. Todo se movía demasiado rápido. Las miradas de sus compañeros, de Clara, de todos ellos, parecían estar enfocadas en él. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblaba. Pero antes de que Matías pudiera responder, un segundo disparo resonó, dejando un silencio helado que llenó el aire. Ricardo sintió que el corazón se le paraba. Todos giraron hacia la dirección del sonido y vio a Julia, su exesposa, caer al suelo, su cuerpo inerte. Su mundo se desmoronó. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. El caos se convirtió en un torbellino. La gente se empujaba entre gritos y llantos. «¡Clara, aléjate!», le gritaron, pero no podía pensar en nada más que en Julia. Se arrodilló junto a su exesposa, sosteniendo su cabeza. «Despierta, por favor». Pero no había respuesta. La realidad lo golpeó como un puño en el estómago. Era un horror. Su mirada se llenó de lágrimas. En un momento, el suelo bajo sus pies se convirtió en un abismo. Las fuerzas especiales entraron, armas listas, ordenando a todos a tirarse al suelo. El caos de la celda se volvió más intenso. Ricardo no podía apartar la vista de Julia. Tenía que haber algo que hacer, una forma de revertirlo. Pero la desesperación le llenaba el pecho. El grito de su hija detrás de él le hizo volver la cabeza. «Papá, mamá». Clara estaba en shock, mirando con ojos desorbitados. «Mamá no puede estar muerta». Su voz era un susurro quebrado. La imagen de su hija llorando se le quedó grabada en la mente. Cada lágrima, cada grito, era un puñal en su corazón. Entre la confusión, Alberto, su hermano, apareció como un fantasma. «Te dije que no saldrías de allí. Es tu culpa». Su mirada fría hizo que Ricardo sintiera que lo ahogaban. «No tienes idea de lo que está pasando. No soy el villano aquí», gritó. Pero las palabras no parecían llegarle. El tiempo se ralentizaba. La figura de Matías se alternaba con los recuerdos de su vida con Julia. «Matías, tú sabías. Tú también estuviste involucrado». La revelación surcada de ira hizo eco. Pero justo cuando creía que todo se desmoronaba, un tercer disparo sonó y un grito desgarrador llenó el aire. Mientras la celda se llenaba de humo, el caos se desataba nuevamente. Era posible que todo lo que había construido se desmoronara por una mentira. Clara no solo era su hija, sino también su única esperanza, su única razón para seguir adelante. Pero ahora, la verdad lo golpeaba como un ladrillo. Las fuerzas especiales desplegaban estrategias para controlar a los prisioneros y a los demás que quedaban. La escena resultaba difícil de entender. Ricardo debió decidir entre su propia redención y la inocencia de una niña que no tenía culpa de nada. ¿Qué haría? La oscuridad que lo rodeaba era inminente, y justo cuando la desesperación lo abrazó por completo, una figura familiar emergió del humo. Era Gómez. «¡Detengan la pelea!», gritó, con un compañero a su lado que parecía herido. El detective se tambaleó, su rostro pálido y su mirada fija en Ricardo. «Ricardo, necesito que escuches». Pero antes de que pudiera completar la frase, un trueno resonó y el suelo tembló, sacudiendo los cimientos de la prisión. La tensión era palpable. Sin previo aviso, una explosión ensordecedora resonó en la distancia.
Un grupo de prisioneros, en el centro de la celda, fue alcanzado por la onda expansiva, y lo que parecía un caos organizado se convirtió en terror absoluto. ¡Al suelo!, gritó uno de los guardias, mientras la escena se volvió un remolino de sombras y destellos de luz. La puerta de la celda se destrozó y, en medio del humo, apareció una figura encapuchada que lanzó algo explosivo. Un nuevo grito resonó y el tiempo se congeló. «No lo hagas», gritó Ricardo, pero ya era demasiado tarde. La figura lanzó la bomba hacia el grupo que rodeaba a Clara. En un instante, todo voló por los aires y una lluvia de escombros y gritos lo envolvió. Cuando el polvo se asentó, unas manos robustas lo agarraron del brazo. Era Matías. «¡Vámonos!», gritaba, mientras Ricardo seguía mirando en búsqueda de Clara. En medio del descontrol, vislumbró su pequeña figura. Ella estaba cubierta de polvo, su mirada llena de confusión y miedo. «¡Clara!», gritó, pero antes de que pudiera correr hacia ella, un estruendo sobrepasó sus sentidos. Una voz familiar surgió entre el ruido. Era Julia. Estaba de pie, como si nunca hubiera caído, su rostro lleno de furia. «Ricardo, escúchame. No puedo dejar que sepas la verdad». La revelación lo golpeó. ¿Cómo era posible? La mujer que pensó muerta estaba ahí, en el epicentro del caos, a punto de contar algo crucial. Pero en un giro inesperado, un guardia se abalanzó hacia ella. «¡Detrás de ti!», gritó, pero el tiempo se movía demasiado lento. Un disparo, una explosión de gritos, y el verdadero horror. Julia cayó. Y así el espanto, lo real, lo que siempre pensó que había entendido, se destrozó nuevamente, ante sus ojos. ¿Era una trampa? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La pregunta colgaba en el aire con una certeza aplastante. Mientras el mundo se oscurecía a su alrededor, el verdadero juego apenas comenzaba. El horror se mezclaba con el caos, y el grito desgarrador de Clara resonaba en la celda. Ricardo miró a su hija, llena de terror, mientras su mundo se desvanecía. «¡Clara!», gritó, el sonido de su nombre, colisionando con el estruendo a su alrededor. Pero algo en la mirada de Clara lo hizo dudar. La confusión, el miedo, el dolor, todo se sentía como una pesadilla sin fin. La figura de Julia se retorcía en el suelo. Ricardo se precipitó hacia ella, el tiempo apremiando. «¿Por qué, Julia? ¿Qué está pasando?». La desesperación lo atrapó. Las palabras se le atascaban en la garganta. Ella no respondía, solo yacía allí, con la mirada vacía. «Aquí no hay tiempo, Ricardo. Ella está involucrada». Matías gritó, abrumado por la presión del momento. «Escucha lo que te estoy diciendo». La urgencia en su voz resonaba como un eco de alerta. De pronto, un destello brillante atravesó la celda, seguido por un estruendo ensordecedor. Un grupo de hombres vestidos de negro invadió el espacio, sus armas alzadas, ordenando en voces potentes que todos se tiraran al suelo. La escena se tornó caótica, prisioneros gritando unos contra otros, confundidos, mientras la atmósfera se comprimía como un resorte dispuesto a estallar. Ricardo no podía apartar la mirada de Julia. «¡No te vayas! ¡Despierta!». Su desesperación aumentaba con cada parpadeo. Pero en medio de esa oscuridad,
La figura de un hombre emergió del humo, un rostro familiar. ¡Alto!, gritó, su voz resonando con autoridad. Era el detective Gómez. Pero algo no estaba bien. Su uniforme estaba manchado de sangre y su mirada estaba perdida. «Detente, Ricardo. No puedes salir de aquí». Su voz temblaba, pero dentro de él había algo más, una tensión que flotaba en el aire, casi palpable. Cada aliento parecía pesado, como si el destino concentrara su fuerza en ese momento. «¿Por qué?», preguntó Ricardo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?». Y en ese instante el aire vibró con un grito que no pertenecía a nadie. Una explosión resonó entre ellos, haciendo temblar la estructura misma de la celda. Ricardo sintió cómo el tiempo se congelaba. Todo a su alrededor se iluminó con fragor. Y cuando el humo comenzó a enfriar la atmósfera, una sombra se deslizó entre las sombras. Ricardo observó cómo alguien emergía, el rostro totalmente cubierto. «Al fin he llegado», gritó la figura, mientras la multitud comenzaba a inquietarse. Y ahí, en el centro de la locura, el encapuchado desenmascaró su rostro y lo que reveló intimidó a todos. «Soy yo, Julia», se presentó, mientras todos retrocedían en estado de shock. No era la Julia que conocía. Era una impostora. «Tú no eres su madre», murmuró Ricardo, dándose cuenta de que su mundo no solo se estaba desmoronando, estaba siendo construido sobre mentiras. «Sí, y ahora soy la única que puede terminar esto», dijo la impostora. Las miradas se cruzaron, y en un instante, todo el odio, el miedo y la angustia se concentraron en un solo punto. «Lo siento, Ricardo. Todo fue por el niño». Clara, todavía temblando, buscó la seguridad en su padre, mientras él, postrado en el suelo, sentía una mezcla de rabia y asombro. Mientras los prisioneros discutían y los guardias intentaban recuperar el control, la verdad comenzó a desnudarse. ¿Quién era realmente la mujer que había compartido su vida? La oscuridad creció y pronto en la celda el pánico se hizo latente. La impostora sonrió de forma escalofriante. «¿Ahora qué haces? ¿Salvar a la niña o pelear contra mí?». Su mirada desafiaba a Ricardo, un juego sucio en el cual él nunca había querido participar. Él sabía que aquel momento era crítico. Un giro apretado de destino se había desencadenado. Un grito resonó entre ellos. «Clara, corre». Pero las palabras pronto se fueron arrastrando por el viento del cambio inesperado, llenas de desesperación y esperanza. La realidad se desvanecía en sombras, y el miedo se asomaba como un espectro terrible. ¿Podría realmente salvar a su hija, o se encargaría la impostora de arrastrarlos a todos al abismo? El destino se cernía amenazante por encima de ellos, y las decisiones que se tomarían a continuación tendrían impacto para siempre. La celda era un torbellino de caos. Ricardo estaba paralizado ante la figura de la impostora. «Eres una mentirosa», gritó, su voz retumbando sobre el clamor del desorden. «¿Qué has hecho con Julia?». El peso de las palabras caía sobre él como un yugo. Clara, asustada, se apretó contra él, su pequeño cuerpo temblando. «Ella nunca fue tu verdadera madre, Ricardo», replicó la impostora, con una risa cruel. Las palabras eran dagas. El delirio lo invadió. Todo había sido una ilusión, una trampa que lo atrapaba en un infierno de dolor. «¡Mamá!»,
gritó Clara, su voz llena de desesperación, mientras veía cómo la figura de su madre se desvanecía en medio del caos. Fue entonces, en ese instante cargado de tensión, que el detective Gómez, tambaleándose, apareció entre el polvo. «Ricardo, esto no ha terminado». Su rostro estaba pálido, pero había determinación en su mirada. «Gómez, ¿por qué estás aquí?», preguntó Ricardo, aún abrumado. «¿Es verdad lo que dice ella?». Pero su atención se centró en otro lugar. El caos había hecho que los prisioneros comenzaran a levantarse, inquietos y peligrosos. Todos buscaban escapar de la celda infernal que había sido su prisión. En ese momento, el sonido de un rugido ensordecedor irrumpió a través del aire. Un grupo de seguidores de David, furiosos y enojados, rompieron la línea de la seguridad, armados y decididos a aprovechar el despilfarro de los guardias. Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía. Era ahora o nunca. «Clara, corre hacia Gómez», gritó. La niña lo miró indecisa, su inocencia desgarrando el alma de su padre. «Ve, ahora», instó, y Clara, entre lágrimas, se lanzó hacia el detective, quien la atrapó con brazos protectores. Sin pensarlo, Ricardo se lanzó sobre la impostora, atravesando el caos. «No dejaré que te lleves a mi hija», rugió. Mientras las luces parpadeaban y una plétora de ecos desatados llena de violencia rugía a su alrededor, Matías logró acercarse, ahora encadenado a la verdad. «La única manera de detener esto es enfrentándola», dijo con seriedad. En sus ojos había una chispa de determinación. «Juntos podemos. Hay más de lo que crees». «¿Más?». La confusión apretaba el pecho de Ricardo. ¿Qué más podría haber tras todo este horror? Pero la impostora sonrió, como si todo estuviera bajo su control. La tensión palpaba el aire, y en un instante, Clara alzó la voz. «Papá, dame la mano». Ella, llena de valentía, extendió su pequeño brazo hacia su padre, que estaba a punto de enfrentarse a su destino. El tiempo se detuvo. Ricardo tomó la mano de su hija, y con una fuerza renovada, se dio la vuelta, preparado para enfrentarse a la impostora. «Voy a salvarte», le gritó, y en ese momento la celda pareció retumbar con su declaración. La impostora dio un paso hacia atrás, visiblemente angustiada. «No lo entiendes. Soy la única que puede sacar a Clara de aquí. Todo se trata de protección», dijo, pero su voz temblaba. «No, no más mentiras», replicó Ricardo con firmeza. «Te enfrentaré, cueste lo que cueste». Al instante, el caos alcanzó su apogeo. La prisión vibró tras el eco de pasos, gritos y disparos. Todo retumbaba por los pasillos cubiertos de desesperación y miedo. Pero en ese momento, Ricardo sintió el calor de la mano de Clara y supo que todo tipo de lucha y dolor había valido la pena solo por ella. Al fondo, los guardias se reagruparon. «Todos al suelo», gritaron, su llegada aliviando en parte la tensión. La impostora, asfixiada por la verdad que se avecinaba, gritó de desesperación. En un instante voraz, el tiempo pasó en un susurro. Los que querían escapar y aquellos que estaban atrapados en la mentira se encontraron en el mismo lugar, al borde de un abismo. Las fuerzas del orden comenzaron a contener el motín, pero el dolor de la verdad resuena por cada rincón. Mientras los ecos se desvanecían, un susurro, casi un grito de esperanza, brotó de Clara. «Papá, no puedo perderte. Nunca me perderás, Clara».
Ricardo, determinado, levantó la mirada, pero la impensada era tejiendo aún más la oscuridad de su destino. ¿Podrían realmente liberarse de los secretos que lo mantenían atrapado? Una última mirada a la impostora selló el juramento. He decidido pelear en lo que me queda de vida por ti. Sé que las sombras nunca se irán, pero seré el faro que ilumine tu camino, siempre. Y con ese grito de esperanza en el caos, el futuro se iluminó, dejando la puerta entreabierta. Ahora, atención, este es el momento para demostrar tu apoyo a nuestras historias. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen, llenas de giros y secretos. Aprovecha y aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran todo este contenido. Además, quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué piensas que pasará después? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Tu participación hace toda la diferencia.